¿Alguna vez guardaste un secreto? No uno de esos secretitos tontos, sino uno tan grande que te quema por dentro. Uno que, si saliera a la luz, lo destruiría todo, pero que, al mismo tiempo, es lo único que te hace sentir viva. Hoy voy a contar la historia de un secreto. La historia de una tarde que partió una vida en dos. Fue un día común, un día como cualquier otro, hasta que dejó de serlo, hasta que ella cruzó la puerta de su casa. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. La puerta de la vieja casa de doña Elena crujió suavemente mientras el viento de la tarde jugueteaba con las cortinas de encaje. Afuera, el sol se despedía, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Dentro, el aire era pesado, cargado con el olor a libros antiguos y un toque de lavanda, un aroma que siempre calmaba a Lucía. Ella, con sus casi 60 años, aún sentía un ligero temblor en las manos al sostener el volumen de poesía que había venido a devolver. No era solo un libro, era un pretexto, una excusa para estar allí, cerca de Mateus, el hombre que conocía desde la juventud, pero de una forma que nunca se había atrevido a admitir. Mateus, con sus cabellos canosos y una sonrisa que aún desarmaba, la esperaba en la sala, la luz de la lámpara de mesa creando sombras largas y misteriosas. Sus ojos, de un azul profundo, se fijaron en ella, por un instante más largo de lo habitual, y Lucía sintió un calor subir por el cuello. No era la misma chica tímida de décadas atrás, pero la presencia de él aún la desestabilizaba de una forma deliciosa. Había una complicidad silenciosa entre ellos, una historia no dicha que flotaba en el aire, tan palpable como el polvo dorado que danzaba en los rayos de sol que invadían la sala. Ella le extendió el libro, sus dedos rozando los de él ligeramente. Un escalofrío recorrió su piel. Fue un toque rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para encender una chispa. El corazón de Lucía se aceleró, un ritmo que creyó haber olvidado hacía mucho tiempo. La conversación se extendió, sobre banalidades, sobre el tiempo, sobre el pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo, pero detrás de cada palabra había una corriente subterránea de emoción, un deseo contenido que se manifestaba en miradas furtivas y sonrisas cómplices. Él le ofreció un té, y Lucía aceptó. Se sentaron a la mesa de la cocina, la taza caliente en sus manos, el vapor subiendo y empañando la vista por un instante. Mateus hablaba sobre la vida, sobre la soledad de los últimos años, y Lucía escuchaba, absorbiendo cada matiz de su voz ronca. La proximidad era intoxicante. Ella observaba la forma en que él sostenía la taza, las venas salientes en sus manos, y una oleada de deseo la invadió, algo que ella pensaba que pertenecía a una vida pasada. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de una anticipación electrizante. Lucía sintió sus músculos tensos, una energía casi palpable vibrando entre ellos. Él se inclinó ligeramente, y el olor de su colonia amaderada la envolvió, haciéndola cerrar los ojos por un breve segundo. Había algo en él que la atraía, un magnetismo que ella nunca había podido explicar, incluso después de tantos años. Era un deseo maduro, consciente, que no se preocupaba por las convenciones. Cuando Mateus se levantó para guardar las tazas, su brazo rozó el de ella. Esta vez, el toque fue más prolongado, intencional. Lucía sintió el calor de su piel a través de la blusa fina. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Las palabras eran innecesarias. Solo el sonido de sus respiraciones, un poco más jadeantes, llenaba el espacio. El aire se volvió denso, la expectativa casi insoportable. Él extendió la mano, y Lucía la tomó. Los dedos se entrelazaron, un encaje perfecto. No había prisa, solo una urgencia silenciosa. Él la guió fuera de la cocina, hacia un pasillo más oscuro, donde la luz de la tarde ya no llegaba. El corazón de Lucía latía fuerte contra sus costillas, una batería de tambores dentro del pecho. Podía sentir el sudor ligero en sus palmas, la adrenalina corriendo por sus venas. Él se detuvo, se volvió hacia ella, y sus ojos fijos en los de ella estaban llenos de una intensidad que la hizo temblar. A Lucía no le importaba lo que era correcto o incorrecto en ese momento. Lo único que importaba era la conexión entre ellos, una llama que ella pensó que estaba extinta para siempre. La culpa, si la había,
Sería un peso que cargar después. Ahora, solo había deseo. Mateus levantó su mano libre y tocó el rostro de Lucía, su pulgar rozando su mejilla. El toque era suave, pero cargado de una emoción profunda. Lucía cerró los ojos, absorbiendo la sensación. Era como si estuviera reviviendo un sueño antiguo, un deseo que había guardado en un rincón secreto de su alma durante décadas. El mundo exterior desapareció, quedando solo ellos dos en ese pasillo apenas iluminado. Él se inclinó, y Lucía sintió su aliento cálido en su rostro. El olor de Mateus, la proximidad, todo la envolvía en un delicioso torpor. Sintió una necesidad abrumadora de entregarse a ese momento, de olvidarlo todo lo demás. Su piel se erizó en anticipación. Su boca buscó la de ella. Un beso lento, vacilante al principio, pero que pronto se profundizó, cargado de toda la pasión y los años de deseo reprimido. Correspondió con la misma intensidad, sus brazos envolviendo el cuello de él. Era un beso que contaba una historia, que desvelaba secretos, que prometía más. El mundo exterior parecía haber desaparecido, reemplazado por un universo particular donde solo ellos existían. Las manos de Mateus se deslizaron por su espalda, apretándola contra él. Lucía podía sentir el calor de su cuerpo, la dureza de sus músculos, y una oleada de placer la recorrió. Se separaron un poco, sus rostros cercanos, sus respiraciones jadeantes. Los ojos de Mateus brillaban en la oscuridad, reflejando la pasión que los consumía. Lucía se sintió completamente desnuda ante él, no en cuerpo, sino en alma. Él la entendía, la veía de una forma que nadie más había visto. Ese momento era una liberación, un grito silencioso de una mujer que se permitía sentir de nuevo. La mano de él se deslizó hacia el dobladillo de su vestido azul, el que ella había elegido cuidadosamente para la visita. Era un tejido ligero, que caía suavemente sobre su cuerpo, y ahora, bajo el toque de él, parecía aún más sensual. Lucía sintió el escalofrío cuando los dedos de Mateus rozaron su muslo. No era un acto apresurado, sino una invitación lenta, cargada de una promesa tácita. Ella no se movió, solo lo observó, sus ojos fijos en los de él. La mano de Mateus subió por su muslo, gentilmente, explorando la piel bajo la tela. Lucía sintió un calor extenderse por su cuerpo, una respuesta involuntaria y poderosa. Cada toque era una descarga eléctrica, encendiendo puntos de placer que ella pensaba que estaban dormidos para siempre. Ella arqueó la espalda ligeramente. Un gemido suave escapó de sus labios, casi inaudible. Aquel era un juego de seducción que ellos habían ensayado en sueños durante años. Él la besó de nuevo, su boca hambrienta, buscando la de ella con una urgencia que se mezclaba con la ternura. Las manos de Mateus se adentraron en la tela del vestido, y Lucía sintió el suave deslizamiento de la tela mientras él la subía. El aire estaba enrarecido, el olor a piel y deseo llenando el pasillo. Aquel era un límite, una frontera que estaban a punto de cruzar, y Lucía sentía una mezcla embriagadora de miedo y excitación. El vestido azul, que antes representaba su discreción, ahora parecía una segunda piel, una invitación silenciosa. Él lo movió hacia arriba, exponiendo sus piernas. Lucía sintió el aire frío tocar su piel calentada, y el contraste era estimulante. Aquel no era un acto de vergüenza, sino de entrega, de redescubrimiento. Podía sentir la respiración acelerada de Mateus contra su cuello y la fuerte pulsación en sus propias sienes. Sus besos descendieron por su cuello, causando escalofríos por todo su cuerpo. Lucía inclinó la cabeza hacia atrás, exponiéndose aún más, deseando cada toque, cada suave mordisco. Ella no podía pensar, solo sentir. Las emociones eran abrumadoras, un torbellino de placer y una libertad que nunca había experimentado con tanta intensidad. Estar allí, en sus brazos, era un regalo inesperado. Mateus la tomó en sus brazos, y Lucía soltó un pequeño grito de sorpresa. Él la cargó con una facilidad que la sorprendió. Sus músculos aún fuertes a pesar de la edad, ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo el calor y la seguridad de sus brazos. Él la llevó al dormitorio, donde la suave luz del atardecer se filtraba por las cortinas, pintando el ambiente en tonos ámbar. Él la depositó suavemente en la cama, las sábanas de lino fresco rozando su piel. Lucía lo observó mientras él se inclinaba sobre ella, sus ojos azules fijos en los de ella. No había prisa, solo una complicidad profunda.
Aquel era el momento, la culminación de años de deseo silencioso, y la espera lo hacía todo aún más intenso. Ella extendió la mano, y él la tomó, entrelazando sus dedos. El cuarto estaba en silencio, solo el sonido de sus respiraciones llenando el espacio. Lucía podía sentir el corazón de Mateusz latiendo fuerte contra el de ella, una sinfonía de pasión. Él se inclinó una vez más, y sus labios se encontraron, un beso que selló la promesa de aquella tarde. Aquel no era solo un encuentro, sino un redescubrimiento de sí misma, de su propia sensualidad, de su capacidad de amar y ser amada. La luz del final de la tarde se adentraba en la habitación, pintando la escena con tonos dorados y rojizos, como un lienzo de pintor. Lucía sentía el calor del cuerpo de Mateusz contra el suyo, una llama que parecía haber estado dormida por mucho tiempo, ahora avivada y crepitante. Cada toque, cada respiración de él, era un recordatorio vívido de la intensidad que hacía años no se permitía sentir. Ese momento no era solo sobre el deseo físico, era sobre el redescubrimiento de sí misma, de una parte de su alma que había sido silenciada. Mateusz, con una ternura casi reverente, apartó un mechón de cabello del rostro de Lucía. Sus ojos, antes tan llenos de una formalidad respetuosa, ahora ardían con una pasión que la desnudaba por completo. Ella podía ver la urgencia contenida en su mirada, un espejo del propio torbellino de emociones que la invadía. Ya no eran necesarias las palabras, solo el lenguaje de los cuerpos, de las respiraciones jadeantes, de los toques que hablaban volúmenes. Su mano se deslizó suavemente por el vestido azul que aún usaba, sintiendo la textura de la tela que ahora parecía un mero estorbo entre sus pieles. Cada fibra de aquel vestido parecía absorber la tensión del momento, la promesa de todo lo que estaba por venir. Lucía sentía sus propios dedos apretarse en los hombros anchos de Mateusz, como si quisiera atraerlo aún más hacia sí, fundirse con él. Él se inclinó de nuevo, y el beso que siguió fue un torrente de deseo y anhelo. Los labios se buscaron con una hambre antigua, las lenguas entrelazándose en una danza sensual y urgente. Lucía sintió el sabor de él en su boca, un sabor que era familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo, intoxicante. Era un beso que contenía la memoria de años de deseos no realizados, ahora finalmente liberados. Las manos de Mateusz descendieron por su espalda, trazando la curva de la columna de Lucía, deteniéndose en la base de la cintura. Ella sintió cada fibra de su cuerpo reaccionar a ese toque, un escalofrío que bajaba por la columna y se extendía como fuego. Era una sensación de pertenencia, de ser deseada de una forma tan profunda que la dejaba sin aliento. El mundo exterior se había disuelto, quedando solo el universo particular de los dos. Él la atrajo más, cerca, su cuerpo presionado contra el de ella, y Lucía sintió la intensidad de aquel contacto, la suavidad del lino de la cama, la piel calentada, el olor de él, todo contribuía a una sinestesia de placer. Ella podía sentir el latido de su corazón contra el suyo, un ritmo frenético que reflejaba la propia aceleración de su sangre. Aquel era un momento de entrega total, de abandono a las sensaciones. Mateusz susurró su nombre, una palabra ronca que parecía una plegaria. El sonido de su voz, tan cerca, tan íntimo, hizo que Lucía sintiera un calor intenso extenderse por su cuerpo. Ella no sabía si eran sus palabras o el deseo que la consumía, pero se sentía completamente vulnerable y, al mismo tiempo, increíblemente poderosa en sus manos. Su mano se movió hacia el dobladillo del vestido azul, que ahora estaba arrugado, y subiendo por los muslos de Lucía. Él lo deslizó lentamente hacia arriba, exponiendo más de su piel. Lucía sintió la suave brisa del aire acondicionado tocar su piel, calentada, y el contraste era electrizante. Cada centímetro revelado era una invitación silenciosa, un permiso tácito para ir más allá. El beso se profundizó de nuevo, más salvaje, más desesperado. Lucía sintió el suave mordisco en el labio inferior, un toque que la hizo gemir. Se aferró al cabello de Mateusz, atrayéndolo más cerca, como si pudiera absorber cada pedazo de él en sí misma. El deseo era una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos, conectándolos en una simbiosis de placer. Las mismas manos de Mateusz exploraron las curvas de Lucía, cada toque una caricia que prometía más.
Ella podía sentir la aspereza de su piel contra la suya, un contraste que añadía una capa de sensualidad a la experiencia. El vestido azul fue empujado hacia arriba, revelando los muslos, la piel suave y caliente bajo su toque. Lucía sentía un escalofrío profundo con cada movimiento. Él se alejó un poco, lo suficiente para mirarla a los ojos. La mirada de Mateusz era hambrienta, pero también cargada de una ternura abrumadora. Lucía vio un deseo profundo, una admiración que la hizo sentir bella de una forma que no sentía hacía décadas. En ese momento, ella no era la mujer de casi 60 años, sino la Lucía joven y llena de vida, renaciendo bajo su mirada. La mano de Mateusz subió por su pierna, explorando la suavidad de la piel, hasta alcanzar el borde de la intimidad. Lucía sintió el calor subir por su cuerpo, una respuesta involuntaria y poderosa. El deseo era una ola, creciendo y rompiendo. Dentro de ella, un torbellino de emociones y sensaciones. Ella ya no podía pensar, solo sentir. Él se inclinó de nuevo, y sus labios encontraron los de ella en un beso que era una promesa silenciosa. Lucía sintió el sabor de su boca, un sabor de deseo y una dulzura que la embriagaba. Aquel beso era una invitación a ir más allá, a explorar las profundidades de un deseo que ella había guardado por tanto tiempo. Era una entrega total, un abandono al momento. Aquella habitación, antes un refugio de Mincetin, silencio y pensamientos, ahora resonaba con la respiración jadeante de ambos, la melodía de un deseo antiguo que finalmente encontraba su ritmo. El vestido azul, que simbolizaba la discreción, estaba ahora arrugado al lado de la cama, un testimonio silencioso de la pasión que se desarrollaba. Era un nuevo capítulo, un renacimiento del cuerpo y del alma. Mateusz se movió, su piel caliente contra la de Lucía, y ella sintió el ligero roce de la tela del vestido contra su cuerpo. El aire estaba cargado de una electricidad casi palpable, la tensión sexual tan densa que era casi abrumadora. Cada toque, cada movimiento era un paso adelante en una danza antigua e instintiva, donde la razón daba paso al instinto. Ella arqueó la espalda, sus labios buscando los de él en un beso más profundo, más urgente. Lucía sintió el temblor en sus manos, una señal de la intensidad que la dominaba. Ya no había nada más allá de ese momento, de ese hombre, de esa pasión que la consumía. La vida allá afuera parecía distante, insignificante ante la magnitud de lo que estaba sucediendo allí. La mano de Mateusz exploró la piel de Lucía, cada toque una caricia que la hacía temblar. Ella podía sentir el sudor ligero en sus sienes, el calor irradiando de su cuerpo. Aquel no era un deseo impetuoso de la juventud, sino una pasión madura, consciente de cada sensación, cada emoción. Era un redescubrimiento, una celebración de la vida y del amor. Sus labios descendieron por su cuello, explorando la piel, sensible, causando escalofríos por todo su cuerpo. Lucía cerró los ojos, saboreando cada sensación, cada toque. Se sentía completamente entregada, rendida al placer que Mateusz despertaba en ella. Era una danza de cuerpos, donde cada movimiento era una declaración silenciosa de deseo y anhelo. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en un limbo de placer y emoción. Lucía sentía la fuerte pulsación en sus venas, la sangre corriendo rápido, encendiendo cada parte de su cuerpo. Ese momento era la culminación de años de deseos reprimidos, de una llama que ella pensaba que estaba extinta, pero que Mateusz había reavivado con un simple toque. Algunos secretos los cargamos para siempre, no por miedo, sino porque nos definen. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, no por mí, sino por todas las veces que un secreto fue lo único que nos mantuvo vivas. Y si ya viviste algo así, cuéntame en los comentarios, porque a veces la única cura para un secreto es saber que no estamos solos. Gracias por escucharme. Hasta la próxima historia, pero esta quedará solo entre nosotros.